Si haces senderismo o actividades outdoor, no olvides preparar tu botiquín de emergencias. Pocos quieren pensar esto, pero es una realidad. Las actividades al aire libre son riesgosas y los peligros están ahí, constantemente cerca tuyo. Pueden ser heridas de profundidad por un corte, torceduras, quebraduras, animales venenosos o la deshidratación. Si bien es emocionante estar afuera, lo mejor es estar bien preparado para enfrentar cualquier situación imprevista que aparezca y que ponga en riesgo nuestra integridad física. Un botiquín de primeros auxilios es de las primeras cosas que se debe sumar en la mochila. Hay muchas opciones de kit preparados, pero que solo suelen tener lo más elemental y probablemente debamos adaptarlos a nuestras necesidades. Estas necesidades van a variar de acuerdo a la cantidad de días que estemos en la naturaleza y el terreno que recorreremos. No es lo mismo preparar un botiquín de alta montaña, un botiquín para una zona selvática o un botiquín para una tarde en el bosque, pero sí es posible diferenciar a grandes rasgos los elementos esenciales que necesitamos. En lugar de pensar en el kit de emergencia general, vamos a separarlos en 6 tipos de elementos infaltables. Un botiquín solo estará completo si tiene los 6 tipos de elementos incluidos. El primer punto son los instrumentos y herramientas del botiquín. En este apartado incluyo todo tipo de accesorio que ayude al auxilio. Los principales son los siguientes. Tijeras. Son útiles para cortar vendajes, apósitos, cinta adhesiva u otros materiales en caso de necesidad durante el tratamiento de una herida o lesión. Además, juegan un papel fundamental si hay lesiones en las extremidades y es necesario cortar la ropa. Los kits básicos vienen con tijeras muy simples. Lo mejor es comprar unas pequeñas de acero quirúrgico. Pinza de depilar. Útiles para extraer objetos extraños, como astillas o espinas de la piel. Muy útiles si vamos a zonas boscosas en donde las piernas pueden sufrir heridas con ramas y arbustos. Mejor si son de acero en lugar de las pinzas plásticas, porque estas prácticamente son inservibles. Guantes descartables. Los guantes descartables ayudan a mantener la zona de la herida limpia y protegen tanto al socorrista como al paciente de la contaminación cruzada. Se tiene que considerar la utilización de guantes plásticos que no sean de látex, ya que si la persona es alérgica a este material puede generar una reacción. Termómetro. Es importante verificar la temperatura corporal y detectar fiebre si la hay, ya que puede ser un indicio de infección u otros problemas de salud. No es algo primordial si hacemos un trayecto corto, de menos de un día en la naturaleza, pero se vuelve útil en periodos más extensos. Manta térmica. La manta térmica se utiliza para proteger al paciente del frío o del calor extremo, ayudando a mantener una temperatura corporal estable en situaciones de emergencia. Alfileres de gancho o imperdibles. Pueden utilizarse para asegurar vendajes, fijar gasas en su lugar o improvisar soluciones temporales en caso de emergencia. El barbijo se utiliza para cubrir la boca y la nariz en situaciones donde pueda haber algún riesgo de contaminación por partículas, como en la atención de heridas o en entornos con polvo. Para un botiquín tiene una finalidad doble. Si hay una herida o quemadura, el barbijo protege a la persona de una potencial infección y, por otro lado, en caso de algún cuadro infeccioso en las vías respiratorias, se protege a las otras personas. Hisopos. Se utilizan para limpiar heridas superficiales con solución desinfectante o para aplicar medicamentos tópicos de manera precisa. El segundo punto son los materiales de cuidado y protección de heridas. En esta categoría tenemos elementos que nos ayudan a proteger las heridas del ambiente, a su correspondiente limpieza o a inmovilizar alguna zona. Por ejemplo, en el caso de una quebradura o en un esguince. Las bandas adhesivas, apósitos, curitas, tiritas, son elementos que se utilizan para cubrir heridas superficiales y protegerlas del polvo, la suciedad y los microorganismos que podrían causar infecciones. Los hay de muchas formas y tamaños. Las hay de plástico y de tela, por lo que siempre es mejor tener variedad de ellas para buscar la más óptima en el momento de tratar una herida. Vendas. Las vendas se utilizan para sostener apósitos, ayudar a mantener inmóvil una férula o un palo en caso de que haya una quebradura. También se puede utilizar para hacer un torniquete y frenar una hemorragia. Vendajes de compresión. Estos vendajes se utilizan para aplicar presión sobre una herida o una extremidad lesionada con el fin de reducir el flujo sanguíneo y minimizar la inflamación. Una de las heridas más comunes durante el senderismo es la dobladura de tobillos, por lo que es muy importante tenerlas a mano. Gasas estériles. Las gasas estériles se utilizan para limpiar y cubrir heridas, absorber sangre y fluidos y proporcionar un entorno estéril para facilitar la curación. Lo mejor es que lleven varias de ellas en el botiquín. Mi recomendación también es comprar gasas de buena calidad, ya que algunas baratas desprenden fibras que pueden terminar dentro de la herida. Cinta hipoalergénica.
también llamada tela adhesiva. Se utiliza para fijar vendajes o apósitos. Bolitas de algodón. Las bolitas se utilizan para limpiar heridas superficiales, aplicar soluciones desinfectantes y también para contener hemorragias nasales. Pueden ser reemplazadas por gasas, pero es mejor tener alguna de ellas ya que las gasas son un elemento un poco más indispensable. Apósitos para quemaduras, también llamados almohadillas para quemaduras. Están diseñados específicamente para tratar quemaduras, proporcionando una barrera protectora y aliviando el dolor. Sutura adhesiva. La sutura adhesiva se utiliza para cerrar heridas superficiales, proporcionando un cierre rápido y seguro sin necesidad de puntos de sutura tradicionales. Antes de seguir, y si te parece útil toda esta información, me gustaría que me regales un me gusta en el video, así el canal sigue creciendo. Gracias por ser parte de Espíritu Outdoor. En tercer lugar, debemos revisar el tipo de medicamentos y tratamientos que necesitamos tener en nuestro botiquín. Los principales pueden ser analgésicos como paracetamol, ibuprofeno o aspirinas. Estos medicamentos se utilizan para aliviar el dolor leve o moderado como dolores de cabeza, musculares o articulares, que pueden surgir durante una actividad al aire libre. Antihistamínicos como la loratadina. Los antihistamínicos se utilizan para tratar reacciones alérgicas leves, como picaduras de insecto o irritaciones en la piel. Uno de los más conocidos es la loratadina, y es importante tenerlo ya que al estar en un ambiente abierto nos exponemos a distintos elementos como el polen que pueden ser muy incómodos. Antidiarreicos. Estos medicamentos se utilizan para tratar la diarrea leve o moderada que pueda surgir durante una actividad al aire libre, ayudando a reducir la frecuencia de las deposiciones y a aliviar los síntomas asociados. No está recomendado tomarlo frecuentemente, pero sí nos puede sacar de algún apuro. Lo más común es utilizar subsalicilato de bismuto o loperamida. De todos modos, en caso de presentar estos síntomas, es fundamental mantenerse hidratado. Vaselina. La vaselina se utiliza para proteger la piel de la fricción y la irritación, especialmente en áreas propensas a rozaduras o ampollas, como los pies. También se puede utilizar en los pliegues que rozan con la mochila. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se utiliza para aliviar el malestar estomacal, ayudando a neutralizar el exceso de ácido. También es útil en situaciones de insolación o deshidratación al mezclarlo con agua. Sales de frutas o antiácidos. Al igual que el bicarbonato, estos medicamentos se utilizan para aliviar la acidez estomacal y los síntomas de la indigestión que pueden surgir durante una actividad al aire libre, especialmente después de comer alimentos que no se toleran bien. Ungüento para quemaduras. Se utiliza para aliviar el dolor y promover la curación de quemaduras leves, protegiendo la piel y previniendo la infección. Crema para picaduras. Como su nombre lo indica, la crema para picaduras se utiliza para aliviar la picazón y la inflamación causados por insectos. Otros elementos esenciales para el botiquín son los desinfectantes y elementos de limpieza como jabón. Obviamente se utiliza para lavarse las manos antes de administrar los primeros auxilios. Lo mejor es llevar un jabón pequeño como el que dan en los hoteles o un jabón neutro. Antiséptico. Los antisépticos, como el alcohol desinfectante, agua oxigenada, povidona iodada o clorexidina, se utilizan para desinfectar heridas y prevenir la proliferación de bacterias, virus y otros microorganismos que puedan causar infecciones. Son fundamentales para mantener la higiene y la esterilidad en el tratamiento de heridas. Lo mejor es tener al menos 2 de ellos, ya que algunos resultan más versátiles para limpiar una herida como la povidona iodada y otros para desinfectar como el alcohol. Además, algunas personas pueden ser sensibles o alérgicas a alguno de ellos. Tener varias opciones permite adaptarte a las necesidades del caso. Pastilla potabilizadora. Las pastillas potabilizadoras se utilizan para desinfectar y purificar el agua en zonas donde el suministro de agua potable es dudoso o inaccesible, ayudando a prevenir enfermedades transmitidas por el agua. Por supuesto, no es necesario si vamos a zonas donde se tiene acceso al agua potable. Toallitas antisépticas. Las toallitas antisépticas son útiles para limpiar la piel alrededor de una herida antes de realizar cualquier procedimiento de primeros auxilios. Proporcionan una solución rápida y conveniente para desinfectar la piel cuando no se dispone de agua y jabón. Solución salina o suero fisiológico. La solución salina normal se utiliza para limpiar heridas más profundas o quemaduras, ayudando a eliminar restos de suciedad, cuerpos extraños o tejido muerto. Además, ayuda a mantener la humedad en la herida, lo que favorece el proceso de curación.
En el quinto lugar tenemos otros elementos generales que pueden ir en un botiquín y que, si bien no están relacionados directamente con los primeros auxilios, sí son importantes para salir de una situación problemática o de emergencia. Los más importantes podrían ser una linterna pequeña, un silbato de emergencia, un espejo que nos permitirá examinar heridas en zonas del cuerpo que son difíciles de ver, repelente de insectos y protector solar. Y el sexto apartado es el más importante y el que la mayoría de la gente olvida. Se trata de la información. Los elementos informativos que sí o sí deben estar en tu botiquín son los siguientes. Inventario del botiquín. El inventario proporciona la lista detallada de todos los elementos que se encuentran dentro del botiquín, lo que facilita su revisión cuando sea necesario para otras personas que van a prestarte ayuda y que desconocen lo que llevas. Hay que incluir información personal, como tu nombre, teléfono de contacto de emergencia, alergias y tu grupo sanguíneo. Esto permite a los socorristas proporcionar el tratamiento adecuado en caso de emergencia y facilita la comunicación con los servicios de emergencia. Piensa que en muchas situaciones de riesgo puedes estar inconsciente. Una pequeña guía de primeros auxilios proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo administrar primeros auxilios en situaciones de emergencia, lo que puede ser crucial para personas que no tienen capacitación previa. Además de la información básica, es importante incluir cualquier otra información relevante, como medicamentos que se toman periódicamente o condiciones médicas preexistentes, para garantizar un tratamiento adecuado en caso de emergencia. Ten en cuenta que el botiquín de emergencias es tu primer recurso para el tratamiento de lesiones y malestares en el campo. No reemplaza la atención médica profesional, pero puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una emergencia grave. La vida en la naturaleza puede ser impredecible, y lo mejor es estar bien equipados. Pero lo más importante es tener la precaución suficiente para necesitarlo lo menos posible. Y si te gusta el trekking, quédate mirando algunos videos que te dejo a continuación.